Bienvenidos una vez más a este espacio de investigación, de análisis, donde apostamos por el pensamiento crítico. Hablemos del Teletón, como año tras año, una vez más Televisa lo va a llevar a cabo. Pero hablemos del Teletón desde varios ángulos. Hablemos primero desde el gobierno, desde estos que designan una miseria para las personas con discapacidad. Veámoslo también desde la población, que ya contribuimos con el Teletón sin quererlo, sin preguntarnos, asignan parte de nuestro dinero a estas causas fraudulentas, porque no solo es lo que hacen tiendas como Soriana, por ejemplo, que nos quieren ya achacar por ahí, pues un donativo que no es voluntario para el Teletón, pero sí hay una cantidad multimillonaria que se ha designado a este supuesto evento altruista. Miles de millones de pesos del erario se le han designado al Teletón. Hagamos cuentas, porque no cuadran. Y empecemos entonces con la discapacidad en México. Es importante que revisemos estas cifras. 6 millones de personas en México tienen alguna discapacidad. 1.5 millones de esas personas son niños y adolescentes. 23% de la población en zonas rurales, 23% tiene algún tipo de discapacidad. Esos son los números aproximados de lo que tenemos en México con personas con discapacidad. Esto al último corte del INEGI y de quienes realizan los censos. Ahora veamos las cifras, los números del Teletón. Desde su inicio, el Teletón ha atendido al 1.2% de la población total de niños con discapacidad. Es decir, se han atendido 18.740 casos. Solo en 2013, y esto con información de su portal, se atendió solamente al 0.2% de la población total de niños con discapacidad. Y algo que es importante remarcar en esto es que no es los que somos y cuestionamos, los que estamos en contra de estas labores altruistas, entre comillas, que hace el Canal de las Estrellas por todas las historias que hemos contado a través de estos espacios, las que sabemos, las que hemos visto y hemos revisado en ese sinfín de material que está en internet, en las revistas, etcétera, donde se documenta la participación de Televisa, pues en este México de caos que tenemos. No es solo porque sea Televisa, el asunto es que hay un número enorme de población en México que no es atendida con discapacidad. Y bueno, si nos vamos a conmover entonces por los niños, que es lo que utiliza Televisa para montar estos shows, también es importante entonces entender que se atienden a muy poquititos niños con discapacidad. Y muchos dicen, bueno, esto es una empresa privada que realiza esta labor altruista, entre comillas, pero no es verdad, porque el gobierno participa activamente donando nuestro recurso a través de paraestatales, de los estados, de los municipios, etcétera, dinero del erario, cantidades millonarias del erario para esta causa. Entonces, y de esa forma el gobierno logra lavarse las manos y no atender una problemática como esta, que es tan grave y que todos tienen derecho a tener atención. Las personas con discapacidad todas tienen derecho y dinero hay. El problema es que están en los bolsillos de Televisa. Entonces, revisemos los números del gobierno de lo que no se atiende, aunque lo paguemos. Se asigna una miseria en salud. En este 2014, de los más de 4 billones de presupuesto
que se asignaron, que los recaudaron, el gobierno asignó 1.358 millones de pesos en salud para todo el año. Y aquí esta cifra impactante. Solo para el programa de atención a personas con discapacidad asignó 39 millones de pesos. Y aquí es donde empieza el problema. Porque si revisamos en las cifras oficiales cuánto se le asignó a publicidad oficial, por ejemplo, y solamente hablando del Ejecutivo, más de 2.000 millones de pesos solamente para publicidad oficial. Y entonces cuando vemos a los gobiernos que van y se paran, sobre todo al títere, a los del gabinete, y dicen que hay que apoyar a una buena causa, que es importante que los mexicanos nos sumemos, es importante entonces cuestionarles a estos buitres por qué asignaron solamente 39 millones para una población que está prácticamente no atendida y que con buenas causas como el Teletón pues se atiende a un porcentaje mínimo. Por eso son tan elitistas para elegir a los niños que van a atender y a los que no. Por eso tanta gente se queda fuera. Porque a pesar de que sí se les dona un dineral, el que nos reportan es mínimo. Pero revisemos más cifras. Despilfarro, fraude y deuda pública. Este dinero que vamos a decir pudiera hacer que se atendiera perfectamente todo el problema de los niños, de las personas con discapacidad. En 2014 la Secretaría de Hacienda condonó cerca de 20.000 millones de pesos a las grandes empresas, así como perdonó las deudas estatales y municipales, esas que se robó Moreira, las de Granier, las del de Jalisco, etcétera. Y también, si Peña Nieto no hubiera estrenado ese avión de 580 millones de dólares, hagamos cuentas cuánto es ese dinero y cuánto hubiera alcanzado para construir no 1, ni 2, ni 3, ni 4 centros de rehabilitación, sino muchísimos más. Y ese dinero que no se asigna termina en las mansiones de la Gaviota, en las de Peña Nieto, en los autos de lujo, por ejemplo, del hijo del de Pemex, de Romero de Champs, o de las casas en Miami, o en los relojes carísimos de cuantos diputados. Ahí termina eso, o en los viajecitos que se asignan cada que toman vacaciones estos parásitos. Ahí termina el dinero, porque ese dinero no lo producen ellos, lo producimos nosotros. Entonces, ¿por qué no se asigna más presupuesto? Porque estos no quieren, porque estos no les preocupa y porque estos hipócritas se van a parar en la noche en el Teletón a pedirles, a exigirles, a conmoverlos a través de chantajes emocionales televisivos, que ustedes se hagan responsables de lo que ellos tienen que hacerse responsables, porque el dinero ahí está. Ese es por un lado el problema, la irresponsabilidad del gobierno que no lo atiende, pero se lava las manos con Televisa, y Televisa se lleva una gran parte de este pastel. Revisemos estas cifras. ¿Cuánto cuesta un CRIT? Construir y equipar un CRIT cuesta aproximadamente 300 millones de pesos. En 17 años, desde que empezó esto, se han construido 21 centros. Y toda esta información, para los escépticos, para los que dicen que dónde están las fuentes, se las dejo en la descripción del video. Ahí las van a encontrar. Cada dato que estoy trayendo aquí está sustentado. Y revísenlo, no sean flojos, hagan cuentas y se van a dar cuenta. Se van a llevar varias sorpresas de entrada. Los donativos millonarios del erario a Televisa. ¿Cuánto dinero le ha dado el gobierno
Y no el gobierno, nosotros con nuestros impuestos. El gobierno ha donado a Televisa a través de estados, municipios, dependencias y paraestatales. Solamente del 2007 al 2012 ha donado 18,000 millones de pesos. 18,000 millones de pesos. Esas cifras no las ha dicho Televisa. Esas cifras no las pone Televisa en su transmisión en vivo. Esas cifras no sabemos dónde están porque las cuentas pues no dan. Revisando lo que les ha entrado, lo que han hecho público. Pero si hay documentos, y aquí van a encontrar las referencias en estos enlaces de estos donativos, desde Pemex, todas las secretarías han contribuido, pero el que más ha dado hasta el momento ha sido Pemex. ¿Qué tiene que dar Pemex de donativos a estos? Bueno, para la buena causa. Entonces, ¿por qué no vemos más? ¿Por qué no vemos que se atiendan más casos? ¿Por qué tienen que discriminar entre unos y otros, por ejemplo? Si por lo menos hicieran bien su trabajo completo. Pero pues habrá que ver cuántos se están embolsando y quiénes se embolsan tantísimo dinero. Revisemos entonces estas cifras que no salen, estas cuentas que no cuadran. Se recaudaron, según lo que ellos dicen, aproximadamente 3,000 millones de pesos entre el 2007 y el 2013. Y tenemos información que del erario entre 2007 y 2012, del erario, se donaron 18,000 millones de pesos entre paraestatales, dependencias, estados, municipios y por supuesto el ejecutivo. Entonces, entre el 2007 y el 2013 se construyeron 8 CRITs, según reporta su propio portal, con un costo aproximado que también ellos nos dicen de 2,400 millones de pesos. Entonces restan, si sumamos lo que ellos dicen que recaudaron más lo que del erario se les donó, restémosle los 2,400 millones de pesos en esas inversiones, restan 18,600 millones de pesos. ¿Dónde están? 18,000 millones de pesos. Probablemente van a decir que una parte de ese dinero pues es para dar mantenimiento, seguimiento y demás. Ok, pero 18,000 millones de pesos, por favor. No puede costar más un mantenimiento a un CRIT que lo que costó equiparlo y montarlo. Entonces puntualicemos. Esto no se trata de que no se atienda a los chicos, a los jóvenes, a los jovencitos que tienen algún problema con discapacidad. No es contra ellos. Es contra la irresponsabilidad del gobierno que, teniendo el dinero, no hace algo por la población que tiene un problema con discapacidad, no solamente los niños. No se hace aunque tengan el dinero, se lo gastan, se lo embolsan. Y ahí tenemos las consecuencias. Y por otro lado, al Teletón de Televisa, de Fundación Televisa, de estos parásitos, de estas ratas, se les ha dado un dineral sin consentirlo nosotros. Se les ha dado muchísimo dinero en los últimos años. Habrá que ver si hay registros de cuánto se les dio desde el 97 que empezaron. Entonces, de todos modos, las cuentas no salen. Y estos que se embolsan tanto dinero de nosotros deberían de rendirnos cuentas, porque obviamente no están utilizando el recurso que no estamos autorizando a dar. Lo están utilizando en quién sabe qué cosas. ¿Quién sabe si en comprarle casas a Angélica Rivera, esta exactrizucha de sus pantallas? O al títere para tenerlo contento, este otro actor que probablemente salió del CEA, por eso es tan malo. O a los demás que se han prestado a los montajes, como Lucero, que ahorita ya no la van a tener en el Teletón, pero la tiene Telemundo, que es junto con pegado de Televisa. Entonces, ¿quién se queda con ese dinero? Y ese es el problema, que les ponen en la pantalla a un niño con una situación y condición terrible.
Y por supuesto que les llega, por supuesto que es emotivo, por supuesto que nos conmovemos. Pero no se olviden de quién está produciendo eso y para qué lo está haciendo. Para desfalcarlos más, para sacarles más dinero de ese que no tenemos, cuando ellos lo tienen. No es en contra de los chicos que tienen algún problema de estos, es contra Azcárraga y todo el séquito que nos saquea de una forma tan miserable, tan desvergonzada como lo hacen. Entonces, revisen las fuentes, aquí están todas, aquí abajo. No estamos dando un dato que no sea preciso, que no sea cierto. Revísenlo y no se dejen engañar. Gracias a todos por la amabilidad de su atención. Nos vemos en la próxima emisión. Entra a hugosat.com, donde encontrarás noticias, novedades y el portafolio de los principales proyectos de Hugo Sat, productor de medios audiovisuales.